muy complejo y muy profundo. Y lo que yo voy a hacer es simplemente hacer a picar un poquito en esa parte, pero que ustedes vayan descubriendo el porqué de cada grupo, conjunto, y lo puedan ir sacando. Ya es importante que lo vean. En este caso, aprendí de la vez anterior, por lo tanto tengo las cartulinas hechas, cosa de irlo marcando. Entonces, primero marcamos acá y dice Introducción a la teoría de números. Para eso vamos a utilizar ciertos símbolos matemáticos, y esos símbolos a nosotros nos van a servir para utilizar en distintos momentos o en distintos lugares. Yo ya les dije y les mencioné antes el departamento completo de matemáticas, la jefa UTP, estamos todos preocupados porque ustedes aprendan, utilicen todas las herramientas y eso, disfruten del video, ojalá les guste. Ya, partimos con la A. En este caso marcamos una U. Esa U que ustedes ven dice unión. ¿Qué significa unión? En este caso, unión significará para nosotros de que si yo tengo una bolsa con elementos y otra bolsa con otros elementos o los mismos, creo una tercera bolsa que contenga a ambos elementos. La primera bolsa, para los que no lo alcanzan a ver, tiene tres elementos, el 1, el 2 y el 3. Y la segunda bolsa tiene elementos que se llaman 2 y 5. Si nosotros ponemos y unimos ambas bolsas, decimos primera bolsa, unión segunda, va a quedar 1, 2, 3 y 5. Entonces, la tercera bolsa contiene los elementos de esta y los elementos de esta otra. ¿Ya? La parte B se llama intersección. La intersección va a ser aquellos elementos que se encuentran en ambas bolsas, o en más de una, pero que se encuentran en las que yo estoy considerando. En este caso yo consideré dos bolsas. La primera bolsa tiene como elementos 1, 2 y 3, y la segunda tiene elementos 2 y 5. Entonces yo voy a decir primera bolsa, intersección, segunda bolsa, ¿cuál va a ser el elemento que se repite, por así decirlo? En ambas va a ser el 2, que lo marqué ahí en rojo, por lo tanto la tercera bolsa solamente tendría un elemento que sería el 2. Vamos por el tercer símbolo. El tercer símbolo, que aunque lo utilizamos en este caso siempre, no es utilizado también de buena manera. Este símbolo que está acá significa igual, o sea, todo lo que se encuentra en este lado va a ser lo mismo que se encuentra en este otro lado. Ustedes ven, puse una carita de sorpresa ahí y otra carita de sorpresa acá. Esta carita de sorpresa es igual a esa carita de sorpresa. Por lo tanto, ambas son iguales. ¿Sí? De lo anterior sacamos el símbolo D. El símbolo D, si ustedes se fijan, es el mismo símbolo de igualdad, pero tiene una tachadura acá que entonces, por lo tanto, en este caso, lo voy a llamar distinto. Este símbolo significa distinto. Fíjense en lo siguiente, acá la cara que está acá es una cara de una persona que está sonriendo, y acá una cara de una persona que está enojada, que está triste. Entonces yo voy a decir que este lado es distinto a este. ¿Ya? No se les olvide eso en el lenguaje que utilizamos.
E va a significar para nosotros, en esta situación particular o en muchas otras, lo que nosotros vamos a llamar corchetes, ¿sí? Los corchetes nos van a servir para hacer límites entre un circulito que va a estar tachado acá. Este círculo que está tachado significa vacío. Fíjense en la primera bolsa. La primera bolsa tiene elementos 1 y 2. La segunda bolsa tiene elementos 3 y 4. Entonces, si yo digo 1 y 2, la primera bolsa, intersección, acuérdense que intersección significa aquello que está en ambos lados. Intersección, segunda bolsa, ¿qué elementos hay en esta y en esta? Yo voy a decir ninguno. Por lo tanto, va a ser vacío. Es un conjunto que nosotros vamos a llamar vacío. ¿Ya? G. Voy a decir que este 8 que está acostado va a significar infinito positivo. Algo que sea infinito es algo que bajo nuestra perspectiva no lo podemos contar. Tiene muchísimos números, ya sean pequeños o ya sean grandes. Si el mismo 8 le ponemos un menos, vamos a decir que eso se llama infinito negativo. Ya también lo podemos escribir como infinito positivo o infinito negativo. Y aquí lo marqué en rojo, para los que no alcanzan a leerlos, voy a decir, un conjunto numérico tiene 9 reglas y son las 9 que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ahora pongo mi... A ver si se alcanza a ver ahí. Sí. Nueve reglas. Y antes de ver esas reglas, vamos a decir qué significa operatoria. Una operatoria va a ser una acción sobre los elementos de este conjunto, de este grupo o de lo que yo esté considerando. ¿Ya? Si el resultado de una operatoria, o sea, si yo hago una operatoria con otro algo, si ese resultado está entre los elementos, o sea, está dentro de los elementos, vamos a decir que la operatoria es válida. Si yo tomo un número, por ejemplo, en esta situación que trabajamos con números, y le aplico una operatoria y esa operatoria no está en el conjunto, nosotros decimos que esa operatoria no es válida. ¿Por qué? Porque para que sea una operatoria, tiene que ser, ¿cuál sería la palabra? Tiene que ser válida para todos los elementos. Entonces, yo puse acá un ejemplo. Corchete y puse 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Mi bolsita tiene 5 elementos. Y acá puse una operatoria que la llamé estrellita, ya lo habíamos visto en la vespertina, pero lo vuelvo a ver ahora. Entonces voy a decir 1 estrellita 1 me da igual 1. 2 estrellita 2 me da 2. 3 estrellita 3 me da 3. Entonces, ¿qué es lo que hace estrellita? Estrellita lo que hace es simplemente dejar igual el número inicial. Entonces, ¿qué voy a decir yo en este caso? Que estrellita es una operatoria válida en en esta selección de números. ¿Ya?
Vamos entonces, ya que hemos visto esto, vamos a ver en la siguiente situación. El ser humano se vio en la necesidad desde antaño de contar cosas. De ahí nace el nombre de los números, los símbolos de los números y lo que representa cada uno de los números. Y se vio en la necesidad de contar, ¿sí? Contar ya sea las ovejas, ya sea contar las personas, contar el dinero, lo que sea, pero se vio en la necesidad de contar. Entonces, como se vio en la necesidad de contar, necesitaba unos símbolos que hicieran representación de lo que estaba contando. A eso nosotros lo vamos a llamar los naturales. ¿Ya? Los naturales, pongo acá mi corchete, va a ser 1, 2, 3, bla, 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 hasta el infinito positivo. Los naturales son esos. Hay algunos libros que consideran el cero como natural. Yo en particular no lo considero así y muchas de las personas que se dedican a la matemática no lo consideran así. Es una disyuntiva, ¿ya? Pero bajo lo que yo les estoy enseñando, el cero no es un natural, solamente desde el... Entonces, bajo estos vamos a someter a los naturales a dos operatorias. ¿Cuáles son las operatorias a las cuales vamos a someter? Una, operatoria suma, y dos, operatoria multiplicación. Aquel o aquella que le haya enseñado que la suma y la multiplicación son lo mismo, que es una suma abreviada la multiplicación o qué sé yo, eso no es un insulto. Usted no tiene que ni siquiera tomarlo en cuenta. ¿Ya? La suma es agregarle cosas. Agregarle. Pero la multiplicación va a ser expandirlo proporcionalmente o encogerlo proporcionalmente. Entonces, la suma y la multiplicación son absolutamente distintas y tienen propiedades distintas. Vamos acá a ver ahí. Ahí. Entonces, yo voy a decir que A, B, C, D, quien sea, como letra, va a ser cualquier natural. 1, 2, 3, 4, 5, 1000, el que usted quiera. O sea, yo voy a tomar como en esta situación, como ejemplo A, B, C, D, bla, 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 como cualquier ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a ver de las 9 propiedades la primera. La primera se llama conmutativa en la suma. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Que A más B es igual a B más A. Entonces voy a decir, ¿eso es cierto o no? Yo acá como ejemplo tomé como a 3, 3 es un natural, y a B como 2, 2 es un natural. Entonces dije 3 más 2 es igual, lo hago como pregunta, es igual a 2 más 3, y yo digo 3 más 2 es 5, 2 más 3 es 5. Por lo tanto, esto que es igual hace que la propiedad sea correcta. Entonces, los naturales cumplen con ser conmutativos. Vamos con la 2. Conmutativa en la multiplicación. ¿Será cierto o no? Dice, A por B es igual a B por A. ¿Será o no cierto? ¿Quién tomé yo? Dije A es igual a 5 y B es igual a 2. B es igual a 2, A es igual a 5. 5 por 2 son 10.
2 por 5 son 10. Y 10 es igual a 10. Por lo tanto, por cualquier número que yo tome, hace que sea correcta. Entonces, ya tenemos que es conmutativa en la suma. Los naturales son conmutativa en la multiplicación. Vamos por la tercera. La tercera se llama asociativa en la suma. Asociativa en la suma. ¿Quién va a ser asociativa en la suma? Ahora voy a tomar tres elementos. Y voy a decir paréntesis. ¿Por qué? Porque voy a tomar el paréntesis primero antes que lo que está afuera. Yo digo paréntesis A más B y a ese resultado le sumo C. Va a ser igual a A más paréntesis B más C. ¿Quién tomé yo? Dije que A es 3, B es 4 y C es 5. Por lo tanto, acá va a quedar 3 más 4 más 5. A más B va a ser igual a 7. Y C es 5. Entonces va a quedar 7 más 5. A es 3. 4 más 5 es 9. 3 más 9 es 12. Y 7 más 5 es 12. Por lo tanto, cumple la tercera propiedad de decir que 12 es igual a 12. Por lo tanto, la asociativa se cumple en la suma. Claramente, y ustedes que están pendientes de eso, la siguiente vendría siendo la asociativa en la multiplicación. Paréntesis A por B, a ese resultado por C. Igual a A por paréntesis B por C. ¿Es igual o no? Entonces yo dije que A es 3, B es 5 y C es 2. A, como en este caso, sigue siendo 3, B sigue siendo 5 y C sigue siendo 2. Primero hago el paréntesis. 3 por 5 es 15. Me va a quedar 15 por 2. El 3 lo bajo acá y digo 5 por 2 es 10. 15 por 2 es 30. 3 por 10 es 30. Por lo tanto, es correcta. Ya de las 9 propiedades, 4 las tenemos aprobadas. Vamos por la 5. La 5 se llama distributiva de la multiplicación. Ojo, distributiva de la multiplicación sobre la suma. La suma no se distribuye sobre la multiplicación. Es la distributiva, o sea, se distribuye la multiplicación sobre la suma. En esta situación, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir, fíjense, este A está multiplicando a todo el espectro de acá. O sea, está multiplicando a B y está multiplicando a C. Acá. Entonces nos quedaría lo siguiente. Tenemos que 1 más 5 es 6. Y lo voy a multiplicar por 3. 3 es el natural que yo tomé. A es 3, B es 1. A es 3, C es 5. Entonces dije,
3 por 1, 3. 3 por 5, 15. 3 más 15 me da 18. 3 por 6 me da 18. Por lo tanto, es correcto. O sea, hasta el momento, los naturales cumplen con 5 de las 9 reglas. Y tan solo nos quedan 3. Vamos con el... se me cayeron unas hojas. Entonces, acá se llama, sí, elemento neutro. Voy a bajarlo un poquito ahí para que se pueda ver mejor. Elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? El elemento neutro va a ser, yo tomo un número y le aplico ese elemento y me va a quedar el mismo número. ¿Ya? Me va a quedar el mismo número. Yo tomo un número, le aplico el elemento neutro y me va a quedar el mismo número. Entonces, el primer elemento neutro voy a decir, elemento neutro de la suma. A más B es igual a. O sea, si yo tengo un número A y le aplico el elemento neutro, le aplico el neutro, va a quedar el mismo número. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Los naturales no tienen elemento neutro en la suma. No existe ningún número que yo pueda sumarle a A para que me dé el mismo número. Los naturales no, entonces nos quedamos hasta el 6, tienen elemento neutro en la suma. Por lo tanto, el ser humano se vio en la necesidad de crear un nuevo número. Y a ese nuevo número lo llaman el cero. Entonces, el elemento neutro de la suma sería el 0, porque si un número yo le sumo 0, va a quedar el mismo número. Pero ese elemento no está dentro del conjunto de los naturales. Por lo tanto, ahí aparece el conjunto que nosotros ahí ya vamos a aquí porque se pegó. Ahí. Ahí el Scott. Quiero que pongan atención solamente en la parte de arriba. Ya aquí, solamente en esta parte. Acá aparece un nuevo conjunto que yo lo voy a llamar el conjunto Z, o sea, el conjunto de los enteros. Los enteros
¿quiénes van a ser? Van a ser todos los números positivos más el 0 más los números negativos. O sea, los números positivos más el 0 más los números negativos. Si nosotros lo escribiéramos, quedaría menos infinito, bla 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 bla, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, bla 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 bla, infinito positivo. Recuerden, y lo marcamos acá, desde el 1 en adelante están los naturales. Entonces el conjunto de los enteros es un conjunto más grande que el conjunto de los naturales. El conjunto de los enteros contiene a los naturales. Entonces nos quedamos en la propiedad número 6. Vamos por la 7. La propiedad 7 se llama elemento neutro de la multiplicación. ¿Qué voy a decir yo? A por B es igual a A. O sea, yo un número lo multiplico por el neutro y me tiene que dar ese mismo número. Entonces, por definición, yo voy a decir que ese número se va a llamar 1. Cualquier número multiplicado por 1 va a ser el mismo número. 7 por 1, 7. 8 por 1, 8. Menos 7 por 1, menos 7. Menos 3 por 1, menos 3. Entonces, ya tenemos que se cumple ese elemento ya estamos hablando de otro conjunto, ya no estamos hablando de los naturales, sino que estamos hablando de Z, de los enteros. ¿Por qué? Porque ya quedaron atrás los naturales y entramos a este. Ahora, la propiedad 8 se llama elemento inverso. ¿Quién es el elemento inverso de la suma? Entonces voy a decir, un número se le aplica el inverso y, en este caso, el resultado es el neutro. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Si A es positivo, B es negativo. Pongo un ejemplo. A es igual a 7. Y B, entonces, tiene que ser menos 7. ¿Por qué? Porque si yo aplico 7 y le resto menos 7, me va a quedar el neutro. Aquí en esta parte estamos entrando en cosas bien complejas, así que quiero que, sobre todo en la parte 6, 7, 8 y 9, las revisen bastante bien para que estamos en la parte del inverso de la suma. Ya vimos la propiedad 8. Ahora vamos por la propiedad 9 y última. Acuérdense, un número positivo, le sumo su negativo y me da el neutro, o sea, me da el 0. Por lo tanto, Z cumple con esa, el conjunto de los enteros, cumple con esa propiedad.
Por lo tanto, hasta el momento vamos bien. Sigamos analizando Z. Dice, ¿quién es el elemento inverso de la multiplicación? Dice, si a un número le aplico el inverso, debe darme el neutro. Nosotros sabemos, ya lo habíamos visto antes, que el neutro es 1. Si A es un entero, voy a anotar acá, y yo le quiero aplicar otro número para que me dé 1, salvo que fuesen ambos 1, entonces, ¿qué voy a decir? El número B no existe. Entonces, ¿qué voy a decir acá? En Z, si A es entero, no existe B tal que, lo voy a escribir acá abajo, A por B sea igual a 1. No existe ningún número, salvo el 1, no existe ningún número que, si yo tomo un número que pertenece a Z y lo quiero multiplicar para que me dé 1, no existe ningún número que cumpla esa propiedad en Z. Entonces, el ser humano se vio con la necesidad, y con eso terminamos la clase, se vio en la necesidad de crear un último, o sea, un penúltimo, la verdad, conjunto que se llaman este conjunto, nosotros lo vamos a llamar Q, cuando ustedes son chiquititos lo ven o lo dicen las fracciones. Q se llaman los racionales. De esta forma, de esta necesidad, nacen los racionales. Entonces, ¿quiénes van a ser los racionales? Por ejemplo, todo número decimal periódico, después le voy a explicar esto, pero todo número decimal, por eso marco entre comillas, todo número decimal que puedo transformarlo en fracción pertenece a Q. Todos los números decimales que se pueden transformar a fracción, entonces pertenecen al conjunto, en este caso de los racionales. Los racionales incluirían entonces o harían que se cumpliera la propiedad, porque, lo voy a escribir acá, si yo digo en esta situación, por ejemplo, A 3 por 1/3, 1/3 es un número racional. 3, usted sabe que está partido por 1. 3 por 1 da 3. 1 por 3 da 3. 3 partido por 3 da 1. Entonces, podemos decir que existen aquellos números, entonces, es un conjunto más grande todavía, ya los racionales incluirían al conjunto Z, ¿cierto? Los racionales
incluyen a z dentro, incluyen a los números enteros. Entonces tenemos los enteros, después tenemos los naturales, después surge la necesidad, hacemos los enteros. Después de que se acaba eso, necesitamos, para que se cumpla la novena propiedad, necesitamos de otro conjunto que se llaman los racionales, y los racionales van a ser todo número decimal que puede transformarse en fracción. Algunos de ustedes hábilmente, porque ustedes son muy inteligentes, ustedes hábilmente van a preguntarse: profe, ¿y qué pasa con aquellos decimales que no se pueden transformar en fracción? Porque yo estoy diciendo acá todo número decimal que puede transformarlo en fracción pertenece a los enteros. Sí, se ve horrible, pero si usted lo acerca, trate de mejorar la luz para que se pueda ver mejor. Aquí yo puse un ejemplo que depende en este caso, de los racionales. 0,1 es un decimal, ¿ya? 0,1 es igual a 1 partido por 10. Puedo transformar este decimal en ese. No hay conflicto. Pero, por ejemplo, 1 dividido en 7, hágalo usted con su calculadora, hágalo, no lo va a poder hacer a mano, hágalo con su celular, lo que sea, y se va a dar cuenta que tiene infinitos decimales, que tiene una cantidad de decimales. La calculadora no es capaz de resolverlo. Entonces voy a decir que hay números decimales que no se pueden transformar en fracción. Que no se pueden transformar en fracción. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Voy a decir la misma Q que tenía antes, le pongo arriba un asterisco y digo, este número se van a llamar los irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Son todos los decimales que no... Ay, no te puedo. Que no podemos pasarlos a fracción. Todos los decimales que no podemos pasarlos a fracción, ¿cierto? Vamos a decir que son irracionales. Entonces, usted claramente de todo lo que he explicado va a entender que un número no puede ser racional, o sea, no puede pasarse a fracción, y ser irracional, o sea, no pasarse a fracción. No puede estar en ambos lados, o está en uno o está en otro. Entonces, ¿qué digo yo? Los racionales, intersección, los irracionales, va a ser igual a lo que nosotros llamamos vacío. No existe ningún número que esté en este lado y en este lado. ¿Ya? No existe ningún número de ahí. Pero si los junto, o sea, si junto estos de esta bolsa junto con los de esta bolsa, digo, pero si los junto, o sea, vamos a crear al conjunto que nosotros vamos a llamar R, que se llaman los reales. Que son un conjunto. O sea, los racionales unión los irracionales. Si yo junto estos números, los junto con estos, me va a dar un conjunto final que yo lo voy a llamar R, o sea, lo voy a llamar reales.
O sea, ahí está. N. Hoy quedó muy arriba. Ahí. Ahí quedó N. Los naturales. Por el causa del elemento neutro, tuvimos que crear Z, el elemento neutro de la suma. Por causa del elemento inverso de la multiplicación, tuvimos que crear los racionales. Y por lógica, en este caso, los que no se pueden transformar en decimal van a darnos cabida a aquellos que sí, perdón, los que se pueden transformar en racional, en fracción, o sea, que aquellos decimales que se pueden transformar en fracción, ¿cierto? Nos va a dar cabida a aquellos que no se pueden transformar a fracción y los llamamos irracionales. La unión de S con S nos va a dar R. ¿Por qué este lado es más grande que este? Este conjunto entre un irracional y otro entre un racional y otro racional hay infinitos números irracionales. Entonces, en matemática más avanzada decimos que este conjunto es mucho más denso, tiene muchos más números. Hay entre un número, C, 0,1 y 0,2, por ejemplo. Entre 0,1 y 0,2. Entre solo estos números hay infinitos irracionales. Infinitos. Una cantidad enorme. Bueno, muchachos, niñas, que les haya gustado, que les haya gustado. Me despido, véanlo, utilícenlo y compártanlo, suscríbanse al canal, comenten de buena forma, suscríbanse para que les llegue la notificación de un nuevo video. Que estén bien, cuídense y nos vemos en clase. Chao.